¿Será debatible? Será Pero usted debatible. no Lo es no me está constitucional. respondiendo la pregunta que le he hecho respecto a Martín Vizcarra. Si usted podría considerar, a la luz de los hechos que estamos viendo sobre la corrupción de Martín Lo que yo Vizcarra, si usted podría considere al considerar si en respecto, ese momento hizo ese cierre para precisamente evitar que se le siga investigando sobre las coimas que recibió cuando era gobernador de Moquegua. sería especulación de mi parte. En mi opinión, yo no soy vocero del expresidente Vizcarra. Quiero ir Pero ha también, sido como usted dice, su por primer partes. ministro. No es su vocero, pero ha Quiero sido su ir, como primer usted ministro. dice, por partes y cucharadas. Si una decisión del Tribunal Constitucional es 7-0, 6-1, 5-2, 4-3, es absolutamente irrelevante. Y la Ah, verdad es todo empezó el último viernes con una columna titulada Golpistas nunca más, en la que hago un recuento a propósito de que se ha dado luz verde a que se inicie el juicio por el golpe de Estado del 7 de diciembre del año 2021, que se inicia el juicio contra Pedro Castillo. Yo le quiero dar la bienvenida al expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Salvador del Solar, que ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros. Buenas noches, doctor del Solar. Bienvenido al final del día y le agradezco que haya aceptado mi invitación luego de que me ha dedicado en la red social X un hilo de 13 publicaciones. Bienvenido al final del día, doctor Salvador del Solar. Buenas noches, Diana. Sí, me he visto en la necesidad de dedicarle ese hilo justamente por la columna que usted menciona del día viernes, en la que considero que usted menciona, sostiene afirmaciones que son no solamente falsas, sino demostrablemente falsas y que, como comienzo señalando en el hilo de X, creo que son falsedades que usted pudo haber detectado con mucha facilidad, ya que Bueno, más están que escritas en la letra de la sentencia, ¿no? Bueno, vamos por partes y cucharadas, como dice, vamos por partes. Ahí estamos con la columna, pero mi pregunta es la siguiente, antes de ir al punto por punto, de que vamos a aclarar punto por punto. ¿Usted por qué se da por aludido cuando yo hablo de golpistas? Cuando yo solo menciono, doctor del Solar, yo menciono a Alberto Fujimori, golpe del 92, Martín Vizcarra, cierre del Congreso, y Pedro Castillo, el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2021. ¿Usted por qué se da por aludido cuando yo hablo de golpistas, cuando lo único que hizo usted el día 30 de septiembre del año 2019 fue irrumpir en el Parlamento y presentar una cuestión de confianza? Para mí la primera pregunta, Diana, es si usted va a tener la ética mínima de un periodista, de una periodista, y reconocer las falsedades que ha escrito. Yo tengo mis razones para darme aludido y la verdad que no son misteriosas. Me doy por aludido porque mi nombre está puesto en su columna. Me doy por aludido porque usted señala que la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de enero del 2020 no se pronunció sobre el fondo. Falso. Se pronunció categóricamente. Porque usted señala que la sentencia simplemente dijo que no se podía recibir esta demanda de competencia que planteaba el Congreso. Es decir, usted niega que el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial. Sí, Usted yo uso dice que la es palabra improcedente. improcedente, pero la verdad es que la palabra es infundada. Y es cierto, el 14 de enero del 2020, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda competencial. ¿Qué significa esto, doctor Le Solar? Que el Congreso de la República le pidió al tribunal que defina la competencia si el Ejecutivo tenía la competencia de cerrar el Congreso vía denegación fáctica por un pedido de confianza por el cambio o la elección de miembros del Tribunal Constitucional, y el tribunal lo declara infundado, lo que no quiere decir que dice bravo por la denegación fáctica. Porque Diana, usted me dirá en qué artículo de la Constitución está la denegación fáctica. no, no, usted no tiene por qué anticiparse a qué diré yo, ni yo haré lo mismo con usted. La sentencia es una sentencia larga y es una sentencia detallada. Efectivamente, no habla de improcedencia, sino que declara infundada, pero no es la única palabra. De hecho, el último considerando, y lo he puesto en el hilo para que se haga público, punto por punto dice: el Ejecutivo tenía derecho a plantear la confianza en los términos que lo hizo, es decir, plantear una nueva ley orgánica para que se elija de otra forma a los integrantes del Tribunal Constitucional y además pedir que se detenga el proceso en curso.
Lo dice como punto número uno. Como punto número dos, dice, efectivamente hay que entender que el comportamiento del Congreso supuso una negativa, por lo cual, dice también, el presidente de la República tenía derecho a cerrar el Congreso conforme a lo dispuesto por la Constitución. En base a todos esos considerandos, declara infundada. De manera que lo que dice el Tribunal Constitucional, Diana, es: actuó bien el Ejecutivo, tanto en la cuestión de confianza como en el cierre del Congreso. Actuó conforme a la Constitución. Es una sentencia del Tribunal Constitucional y es cosa juzgada. Muy bien, sin embargo, se declara infundada la demanda competencial. Sin embargo, doctor Del Solar, el año pasado el Tribunal Constitucional le pone candado a la denegación fáctica, diciendo que no se encuentra dentro de la Constitución. Es cierto que lo hace por un pedido de confianza de Aníbal Torres y lo hace en base a una norma que había, digamos, puesto control a la cuestión de confianza. Y lo que yo digo, y que también es cierto, yo en ningún momento en mi columna estoy diciendo que el fallo del tribunal del año pasado bendice, o mejor dicho, corrige el fallo del año 2020, porque como usted es abogado y sabe muy bien que los fallos no son retroactivos. Pero no lo digo yo lo invito, doctor Del Solar, a que escuchemos la explicación que pone punto final a la discusión de la denegación fáctica. Le pido unos 40 segundos para escuchar una declaración que no la digo yo, la presidenta del Tribunal Constitucional lo afirma. Escuchemos. Y eso quiere decir que se le pone un candado a los golpes de Estado, porque eso tiene nombre y apellido, Martín Vizcarra. ¿Eso es así? Efectivamente. O sea, lo que hemos dicho claramente es que no existe en la Constitución. O sea, eso ha sido, como bien lo has comentado, un golpe de Estado. Lo de Martín Vizcarra el 30 de septiembre fue un golpe de Estado, entonces. Sí, porque fue un quiebre de orden constitucional. O sea, no existe la denegación fáctica de la confianza. Tiene que ser expresa, ¿no? Y eso creo que ya ha quedado absolutamente delineado, delimitado con ese fallo nuestro. Yo, doctor, usted ha escuchado a la doctora Pacheco, yo en ningún momento digo en mi columna que ese fallo revierte el fallo del 2019, porque eso es material y jurídicamente imposible. Lo que yo digo es que está poniendo punto final y candado a cualquier aventurero que quiera venir a interpretar la Constitución como le dé la gana. Y creo que se pone punto final a la discusión. Si me lo permite, Diana, voy a tomarme menos tiempo que el que usted me ha pedido para leer su propia columna. Y dice literalmente, abro comillas, y como para que no quedara duda de que lo que hizo Vizcarra fue un golpe de Estado, el TC determinó el año pasado que es contraria a la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza. Entonces, Diana, usted no está diciendo, como afirma ahora, que simplemente dijo que se ha puesto un candado. Usted está diciendo que fue un golpe de Estado. Sí lo fue. Eso no es algo que se pueda colegir de la sentencia del año 23, del año pasado. Lo que me acaba de mostrar con la presidenta del Tribunal Constitucional, en ningún momento, y yo también la invito a usted a que revise la sentencia 307/2023 del año pasado, a ver si en algún momento de esa larga sentencia se señala que ha perdido validez la sentencia del 14 de enero del 2020. No se señala que ha perdido validez. Porque no la ha perdido, Diana. No, pero sí pone un candado para adelante, por lo tanto, la denegación fáctica constitucional no existe en la Constitución. La felicito, Diana, por decir que ha puesto un candado para adelante, no para atrás. No existe. Para atrás nada se modifica. Sí, pero sí se puede colegir, doctor, que si bien las sentencias no son retroactivas, se puede decir que la denegación fáctica no existe en la Constitución. Si usted me señala un artículo de la Constitución que diga denegación fáctica, creo que estaremos todos de acuerdo. No es indispensable que la Constitución diga denegación fáctica. Lo que es indispensable es que la autoridad competente, que es el Tribunal Constitucional, declare, como declaró en la sentencia del 14 de enero del 2020, que se podía interpretar que el comportamiento del Congreso suponía una negativa. Usted puede elegir una etiqueta o no, pero lo que tenemos que entender es que no pueden haber otorgamientos ficticios de la confianza. El Congreso dijo que otorgaba la confianza, pero se comportó como se comporta quien la niega. El Tribunal Constitucional, que es la autoridad, usted puede opinar, es libre de opinar lo que quiera, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, pero quien manda es el Tribunal Constitucional. Usted en su columna señala... Una columna de opinión, por cierto. Me permite, sí, es de opinión. Pero usted dice que el Tribunal no se pronunció sobre el fondo.
falso. Eso no es opinable. No es que usted pueda opinar que es verdad, no. Es falso. Se pronunció sobre el fondo. ¿Declaró infundada una demanda competencial? Usted dice que no se pronuncia sobre el fondo y miente, Diana. Usted miente. Usted dice que declaró infundada. Vuelve a mentir. Yo no miento. Puedo interpretar correctamente o erróneamente, pero no miento. Siga, doctor. Adelante. Cuando usted lee las letras I, N, F, U hasta que comportan la palabra infundada y lee improcedente, está mintiendo. Yo no soy la abogada, el abogado es usted. Puede ser un cambio de término. El término se declaró infundada y se declaró infundada. Es completamente distinto. Pero, doctor, ahora usted me dirá que se pone un candado o no. Con la sentencia. Y ahora hay que... Y no solo ahora, Diana. El año 2021 el Ejecutivo sacó un decreto supremo delimitando la capacidad del Ejecutivo para plantear una cuestión de confianza. Así es, y es en base a esa ley. Que no existía cuando planteamos la cuestión de confianza. Por eso se planteó. Otra vez, un candado hacia adelante. De forma que cuando hicimos la cuestión de confianza fue constitucional. Cuando se disolvió el Congreso fue constitucional. A usted le puede parecer un golpe, como probablemente le pueda parecer que la elección del 21 fue un fraude, pero esa opinión no tiene sustento. Usted dice, yo no he emitido opinión alguna sobre eso. Usted está diciendo, adivinando mi pensamiento. Lo que sí quiero ratificar, Diana, lo que sí quiero ratificar es que cuando usted lee infundada, si es que leyó, porque tengo la impresión de que no leyó la sentencia. He leído, doctor. ¿Puede corregirse aprovechando que estamos al aire y decir... Puedo decir que se declaró infundada. Puedo decir que se declaró infundada, doctor. Pero lo que también, doctor, lo que también puedo decir es que esa demanda constitucional del 14 de enero del 2020 se aprobó con 4 votos a favor y 3 en contra. Y que la demanda del año 2023, la del año pasado, se aprobó con 6 votos a favor de 7 magistrados. Eso lo puedo decir categóricamente. Y segundo... Doctor, visto ahora a lo largo de los años, con las pruebas y los testimonios que hay sobre los sobornos dados a Martín Vizcarra, sobre los sobornos que varios gerentes de la empresa Obraín se están diciendo, yo le di plata en mano, ¿usted podría considerar que el cierre del Congreso del 30 de septiembre del año 2019 se dio para evitar que a Martín Vizcarra ese Parlamento lo siga investigando? ¿Puede considerar esa hipótesis? Yo no soy vocero del expresidente Vizcarra. Pero ha sido su primer ministro. No es su vocero, pero ha sido su primer ministro. Por partes y cucharadas, si una decisión del Tribunal Constitucional es 7-0, 6-1, 5-2, 4-3, es absolutamente irrelevante. Y la verdad es muy curioso escuchar el argumento. La ley dice que si con 4 votos se consigue, se consigue. ¿Será debatible? Será debatible. Pero usted no me está respondiendo la pregunta que le he hecho respecto a Martín Vizcarra. Si usted podría considerar, a la luz de los hechos que estamos viendo sobre la corrupción de Martín Vizcarra, si usted podría considerar si en ese momento hizo ese cierre para precisamente evitar que se le siga investigando sobre las coimas que recibió cuando era gobernador de Moquegua. Sería especulación de mi parte. En mi opinión, en absoluto. En mi opinión, la decisión que tomamos como Poder Ejecutivo era tratar de evitar que un Congreso como el de ahora, con una mayoría de la que hizo un uso abusivo, nombrara magistrados del Tribunal Constitucional que el pueblo no había podido ni siquiera verificar porque se hizo de una manera aceleradísima. Para mí esa es la única motivación que como Poder Ejecutivo tomamos. Para mí sería además también muy importante, Diana, que usted está en un medio muy importante, que es parte de un grupo periodístico, del Grupo El Comercio, muy importante, que en aras de la importancia de la ética del periodismo y la importancia de la verdad para una democracia tan herida como la nuestra, tenga la capacidad de reconocer que usted dio información falsa. No. Es falso que te dijo, bueno, yo no la puedo obligar. La única que la puede obligar a usted es su conciencia. Si su conciencia no la alcanza para reconocer algo tan obvio... Bueno, usted no puede estar en mi conciencia. Creo que solo la conciencia es un tema entre Dios y yo. Pero lo que sí puede decir es que se declaró infundada la demanda competencial. Puede ser la palabra procedencia o no, pero digo, y lo repito, se declaró infundada. Se declaró infundada. Y usted lo volvería a hacer... ¿Volvería a presentarse ante el Congreso de Martín
por orden de Martín Vizcarra, ahora casi a punto de ser sentenciado por corrupción, ¿lo volvería a hacer? Yo no hice nada por orden del expresidente Entonces, ¿por Martín qué fue? Vizcarra. ¿Fue por su voluntad? Fue por una decisión del Poder Ejecutivo. ¿Que presidía Y, Martín Vizcarra? y volviera a estar, si hoy estuviéramos 29 de septiembre de 2019 en la situación en la que estábamos, por supuesto que volvería a plantear la cuestión de confianza exactamente en los términos que la planteé. Entonces, ¿usted no cree que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional no es una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento? En el año 2019 eso no suponía ninguna limitación para plantear una cuestión de confianza. El ex congresista Enrique Chirino Soto, cuando se debatía la Constitución del 93, fue muy claro en decir: no hay límites. La cuestión de confianza tiene espíritu abierto. El primer ministro puede plantearla cuando quiera, como quiera, y está en el diario de debates. En el año 2018, Diana, el Tribunal Constitucional, presidido entonces por Ernesto Blume, cuando el Congreso quiso modificar su reglamento para acotar la cuestión de confianza, por unanimidad, ya que les gustan a usted las sentencias unánimes, dijo que no se podía acotar. Así que el 2019 fue perfectamente presentada. Doctor del Solar, le agradezco mucho y hay que ser siempre coherentes con ser demócratas. Los golpes, todos los golpes, se deben condenar, sea de Fujimori, sea de Pedro Castillo y sea un cierre como el de Martín Vizcarra. Yo le agradezco mucho por haberse conectado y por haber estado esta noche en Al Final del Día. Buenas noches y muchísimas gracias. Lo que no es golpe, no es golpe. Yo también le agradezco y le invito a reflexionar sobre su tarea periodística. Muchas gracias. Yo la tengo muy clara, mi tarea periodística. Son más de 30 años en esta profesión a la que le tengo una pasión y un amor que me desbordan. Muchísimas gracias, doctor del Solar. Hasta luego. Guardamos la esperanza de que se corrija. Muchas noches. Gracias. Hasta luego. Noches. Hasta luego. Bueno, y ese fue el doctor Salvador del Solar, que estuvo con nosotros conectado desde Colombia, me parece, donde reside. Y justamente mencionó al doctor Ernesto Blume, y da la casualidad que el doctor Ernesto Blume se encuentra con nosotros, y el doctor Ernesto Blume fue de los 3 magistrados que en la declaración de declarar infundada la demanda competencial fue de los que votó a favor del Congreso. Doctor Blume, buenas noches y bienvenido al Final del Día. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ha escuchado la entrevista completa al doctor Salvador del Solar, que él dice que lo volvería a hacer, que no recibió la orden de Martín Vizcarra y que el cierre del Congreso,